Bienvenidos a Historias de Terror. Esta noche, les contaré una historia que les hará pensar dos veces antes de tomar un taxi a altas horas de la noche. ¿Alguna vez han sentido esa inquietante sensación de que alguien más viaja con ustedes, aunque estén solos? Si quieren descubrir más relatos espeluznantes como este, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Ahora, apaguemos las luces, ajusten sus auriculares y prepárense para adentrarse en la historia del pasajero de medianoche. El sol apenas se asomaba sobre las antiguas calles empedradas de Palermo, Italia. El aire frío de la madrugada se mezclaba con el aroma del río Oreto, que serpenteaba silencioso al borde del Parque Giardino Inglese. Lorenzo Ferri, un profesor jubilado, tenía por costumbre salir a caminar cada mañana, convencido de que el ejercicio y el aire fresco le prolongarían la vida. Lorenzo era un hombre racional. No creía en supersticiones, mucho menos en historias de fantasmas que los ancianos del barrio contaban sobre el parque. Según ellos, bajo el viejo ficus centenario, una figura vestida de rojo lloraba en las noches más frías. Pero para Lorenzo, eso era solo folclore. Esa mañana, sin embargo, su escepticismo se pondría a prueba. Mientras atravesaba el sendero de grava, escuchó un sonido que lo obligó a detenerse. Un sollozo suave, quebrado, que parecía flotar entre la niebla. Se frotó los oídos, creyendo que el viento le jugaba una mala pasada. Pero el llanto persistió. Venía del ficus, un árbol gigantesco con raíces que emergían del suelo como garras petrificadas. La curiosidad lo venció. Avanzó unos pasos, esquivando las sombras que proyectaban las ramas. Y entonces la vio. Era una mujer, vestida con un antiguo vestido rojo de encaje, de pie junto al tronco. Sus hombros temblaban, y sus manos se aferraban al cuello como si intentara sostener algo invisible. Lorenzo entrecerró los ojos, tratando de distinguir su rostro. Pero ahí no había nada. La mujer no tenía cabeza. El terror lo golpeó con fuerza. Un sudor helado le recorrió la espalda. Retrocedió. Pero al pisar una raíz, perdió el equilibrio y cayó. El crujir de las hojas secas resonó en el silencio. La figura se detuvo. Lentamente, su cuerpo sin cabeza giró hacia él. Lorenzo ahogó un grito y se puso de pie a toda prisa. Corrió sin mirar atrás, su respiración entrecortada, sus piernas impulsadas por un miedo primitivo. Al llegar a la calle, vio una vieja bicicleta taxi estacionada al borde del camino. El conductor, un hombre de chaqueta gris, se volvió al oír sus pasos. «Por favor, lléveme lejos de aquí», exclamó Lorenzo, sin aliento. El hombre asintió en silencio. Lorenzo subió al asiento trasero, todavía sintiendo el eco del llanto en sus oídos. La bicicleta avanzó entre las calles desiertas. Intentó calmar su respiración y se obligó a mirar atrás. El parque había quedado lejos, pero entre las sombras, junto al ficus, distinguió una silueta inmóvil. El vestido rojo ondeaba ligeramente, como si aún lo observara. De pronto, notó algo extraño en el conductor. Las mangas de su chaqueta estaban manchadas, como si alguien hubiese apoyado sobre ellas manos ensangrentadas. Lorenzo fijó la vista en el espejo retrovisor. Su corazón se detuvo. El conductor tampoco tenía cabeza. La bicicleta taxi se detuvo de golpe. La bicicleta taxi quedó inmóvil en medio de una calle adoquinada,
desierta y envuelta en un silencio sepulcral. Lorenzo sintió el aire helado filtrarse bajo su abrigo. Pero lo que le erizaba la piel no era el frío, sino la presencia que percibía tras él. El conductor, sin cabeza, no se movía. Sus manos seguían aferradas al manillar, rígidas y tensas. Lorenzo tragó saliva y, sin hacer ruido, deslizó su pie fuera del vehículo. Cuando su zapato tocó el suelo, un crujido de grava rompió el silencio. El cuerpo del conductor reaccionó. Las manos soltaron el manillar y se dejaron caer a los lados. El torso giró lentamente hacia él, aunque no tuviera ojos para verlo. La mente de Lorenzo gritó una única orden: huid. Zigzagueando entre las sombras. Detrás de él, oyó el chirrido metálico de la bicicleta al moverse. No se atrevió a mirar atrás. Giró en una esquina, después en otra, intentando despistar a aquella cosa. Llegó hasta una pequeña plaza y se escondió tras una estatua de mármol agrietada. El sonido de las ruedas se detuvo. Lorenzo contuvo el aliento. Asomó ligeramente la cabeza. La bicicleta taxi estaba al otro lado de la plaza, vacía. El conductor no estaba allí. Una gota fría resbaló por su sien. El silencio era insoportable. De repente, oyó un suave susurro tras él. ¿Por qué corres, Lorenzo? La voz era femenina, quebrada, como un cristal a punto de romperse. Él no respondió. Cada músculo de su cuerpo se tensó. Sintió un aliento helado en su nuca y una presión invisible sobre sus hombros. No querías vernos, pero ahora nos viste, continuó la voz. Y los que nos ven, deben quedarse con nosotros. Lorenzo saltó de su escondite y corrió hacia una de las calles laterales. Sus pasos resonaban en los muros de piedra. Al final de la calle, vio una iglesia antigua. La puerta estaba entreabierta. Sin pensar, se lanzó hacia allí, cruzó el umbral y cerró la puerta de golpe. Sus ojos recorrieron las paredes, buscando cualquier señal de movimiento. El silencio de la iglesia parecía distinto. No era amenazante, sino protector. Intentó entender lo que estaba pasando. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué lo perseguía? Las historias de los ancianos regresaron a su mente. Decían que hace décadas, una mujer fue asesinada bajo aquel ficus. Su asesino nunca fue capturado. Y su alma, privada de justicia, quedó atrapada allí. Pero nunca mencionaron al conductor. Un crujido en el suelo interrumpió sus pensamientos. Miró hacia la entrada. La puerta, que había cerrado con fuerza, ahora estaba entreabierta. Y en la penumbra, vio una silueta con un vestido rojo, y a su lado, una figura con chaqueta gris. Ambos lo observaban desde la oscuridad. La vela en el altar parpadeó, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de la iglesia. Lorenzo se quedó inmóvil en el banco, el corazón golpeando su pecho con fuerza. Las figuras al otro lado de la puerta no se movían, pero él sentía su mirada, inexistente pero opresiva. La mujer del vestido rojo y el conductor sin cabeza permanecían allí, esperando. No puede ser real, murmuró Lorenzo, abrazándose a sí mismo. Pero la realidad era indiferente a sus creencias. Esas cosas estaban allí, desafiando su razón, reuniendo el poco valor que le quedaba. Se deslizó lentamente hacia el altar. Recordó lo que su abuela decía: los espíritus atormentados temen lo sagrado. Extendió la mano hacia la vela.
Tomó el candelabro de hierro y lo levantó como si fuera un escudo. El suelo crujió. La mujer de rojo dio el primer paso dentro de la iglesia. Lorenzo vio como su vestido arrastrado parecía sangrar oscuridad sobre las baldosas. Su cuello cercenado palpitaba levemente, como si la carne invisible aún intentara respirar. «No debiste mirarme», dijo ella. Su voz era un eco frío que retumbó en las paredes. Yo no quería», balbuceó Lorenzo, retrocediendo. «Ahora formas parte de nosotros. Todos los que ven deben quedarse». La figura del conductor apareció detrás de ella, tambaleante, con los brazos colgando a los lados. Lorenzo levantó el candelabro y lo sostuvo frente a él. «Atrás. Esto es una iglesia. No pueden entrar aquí». La mujer inclinó levemente el cuerpo, como un animal evaluando a su presa. Luego avanzó otro paso. El aire alrededor se volvió helado. «La llama del candelabro parpadeó violentamente». «La fe protege», dijo ella, y la vela se apagó de golpe. «Pero tú no crees, Lorenzo». El hombre tragó saliva. Sabía que ella tenía razón. Era un escéptico. Nunca creyó en nada sobrenatural, hasta hoy. Y ahora, esa incredulidad lo dejaba indefenso. La mujer extendió una mano pálida hacia él. De su cuello sin cabeza, brotó un lamento agudo que llenó la iglesia, haciendo vibrar las paredes. Lorenzo gritó y lanzó el candelabro hacia ella. El metal atravesó su figura, pero no la detuvo. Retrocedió hasta el muro del fondo. No había más escape. La mujer se detuvo a 1 metro de él. Levantó una mano y señaló su rostro. Lorenzo, sin comprender, tocó su propia cara. Sus dedos rozaron algo húmedo. Los miró. Estaban manchados de sangre. «Ahora eres como nosotros», susurró ella. El conductor se acercó, y Lorenzo vio su reflejo en un cristal roto junto al altar. Su cabeza había desaparecido. Un chillido de horror brotó de su garganta mientras caía de rodillas. El vestido rojo fue lo último que vio antes de que todo se desvaneciera. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron su cuerpo inmóvil bajo el ficus del Parque Giardino Inglese. No tenía cabeza. Desde entonces, los corredores matutinos cuentan que, algunos días, una bicicleta taxi cruza lentamente el parque, guiada por una figura sin rostro, y que, junto al ficus, una tercera silueta sin cabeza llora, con las manos en el cuello, como si aún no comprendiera su destino. Camila era una mujer joven de Medellín que había empezado a trabajar como conductora de taxi en el turno nocturno. No lo hacía por gusto, sino por necesidad. Después de la inesperada muerte de su padre, había heredado el viejo taxi familiar, un Chevrolet blanco de los años 90, que había recorrido las calles de la ciudad durante décadas. Su madre siempre le decía: «Ese carro tiene historia, y no siempre buena. Tu papá solía contar cosas raras, pero tú sabes. Los conductores nocturnos siempre inventan cuentos para espantar a los nuevos». Camila solía reírse de esas historias, pero a medida que pasaban las semanas, empezaba a notar cosas extrañas. El retrovisor, que siempre ajustaba al comenzar su turno, a veces amanecía en una posición distinta. El asiento trasero tenía una sensación de humedad inexplicable, en más de una ocasión. El taxímetro se encendía solo. Pero ella no era de las que se dejaban llevar por supersticiones.
Necesitaba el dinero, y las noches pagaban mejor. Era un viernes, pasada la medianoche, cuando recibió una solicitud cerca del barrio Manrique. Al llegar al punto indicado, vio a un hombre de espaldas, parado junto a una farola parpadeante. Llevaba un sombrero oscuro y un abrigo largo. Camila bajó un poco la ventana y preguntó: «Buenas noches, ¿hacia dónde va?». El hombre no respondió. Solo abrió la puerta trasera y se sentó sin hacer ruido. «¿A dónde lo llevo?», insistió ella, mientras miraba por el retrovisor. El hombre, sin girar la cabeza, respondió con voz grave: «Al cementerio San Pedro». Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El cementerio a esa hora era un destino poco habitual. Pero no hizo preguntas. Encendió el taxímetro y arrancó. Mientras conducía, notó algo extraño. El aire dentro del taxi se volvió gélido. Y del retrovisor colgaban finos hilos de vaho, como si alguien respirara muy cerca. Miró por el espejo y, aunque podía ver claramente al hombre, su reflejo parecía borroso. Trató de mantenerse tranquila. «Es solo el cansancio», pensó. Pero entonces, vio que el hombre movía los labios, como si hablara. «¿Disculpe?», preguntó. El pasajero no respondió. Pero, segundos después, una voz ronca susurró desde el asiento trasero: «No debiste aceptarme». El corazón de Camila saltó. Pisó el freno y giró la cabeza hacia atrás. El asiento estaba vacío. Camila temblaba mientras sacaba su teléfono. Llamó a su madre, la única persona que podría comprender lo que estaba sintiendo. «Mamá, acabo de ver algo raro. Un hombre desapareció en el taxi». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, su madre susurró: «¿Era un hombre con sombrero? ¿Cómo lo sabes?». «Tu papá, él también lo vio. Siempre decía que el pasajero del sombrero es un mal augurio. Después de su último viaje con él, tuvo el accidente». Camila sintió que el teléfono se deslizaba de su mano. Miró el asiento trasero. Allí, sobre la tela húmeda, había un sombrero negro. Sin pensarlo, arrancó el auto y condujo hacia el cementerio. Necesitaba terminar el viaje, como si eso pudiera romper la maldición. Al llegar al cementerio San Pedro, las luces de las farolas titilaban. Camila se detuvo frente a la entrada principal. «He llegado», susurró, sin saber por qué. Entonces, en el asiento trasero, el sombrero desapareció, y una voz detrás de ella dijo: «Gracias por traerme a casa». Camila no se atrevió a mirar. Pisó el acelerador y huyó. A la mañana siguiente, encontró el taxi cubierto de huellas de manos húmedas en el vidrio trasero. En la radio, una noticia la dejó helada. Un hombre que había desaparecido hacía 10 años fue encontrado esa noche, en una tumba abierta del cementerio San Pedro, con un sombrero negro junto a su cráneo. Miguel era un hombre sencillo, con más de 10 años recorriendo las calles de Bogotá en su viejo taxi amarillo. Conocía cada atajo, cada callejón y, sobre todo, cada historia que los pasajeros compartían. Pero había una en particular que le repetían constantemente: la leyenda del pasajero de la medianoche. Según los rumores, algunos taxistas aseguraban haber recogido a una mujer vestida de blanco en una de las avenidas cercanas al antiguo cementerio central. Decían que, tras un trayecto lleno de silencio, al llegar a su destino,
ella desaparecía sin dejar rastro, pero siempre dejando un frío insoportable en el asiento trasero. Miguel nunca creyó en esas cosas. Para él, esas eran historias inventadas para entretener a conductores aburridos en largas noches. Hasta que, una madrugada, al pasar por la mencionada avenida, vio una silueta en la acera. Era una mujer delgada, de cabello largo y oscuro, y con un vestido blanco que parecía flotar sobre el suelo. Miguel, sin pensarlo mucho, detuvo el auto. Bajó la ventana y preguntó: «Buenas noches, señorita. ¿Hacia dónde se dirige?» La mujer, sin levantar la mirada, respondió con voz suave: «Al barrio La Candelaria, por favor». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se forzó a sonreír. La Candelaria estaba a unos 15 minutos, y el viaje le vendría bien para terminar la noche con una buena tarifa. La mujer subió al asiento trasero y el aire en el taxi se volvió gélido de inmediato. Miguel encendió la calefacción, pero el frío persistió. Por el retrovisor intentó ver a su pasajera, pero su rostro permanecía oculto bajo una cortina de cabello oscuro. Con un nudo en el estómago, arrancó el coche. El camino hacia la Candelaria se volvió inquietante. Las calles estaban desiertas y el taxímetro avanzaba con una lentitud desesperante. Miguel intentó romper el silencio. «¿Va a visitar a alguien?», preguntó, con una risa nerviosa. La mujer no respondió. Solo giró ligeramente el rostro y Miguel alcanzó a ver, a través del retrovisor, un fragmento de su piel pálida y una sonrisa. Pero algo en esa expresión lo llenó de terror. La sonrisa parecía demasiado amplia, demasiado antinatural. De repente, la radio del taxi, que había estado apagada, se encendió sola. Una estática insoportable invadió el vehículo y, entre el ruido, una voz gutural susurró: «No debiste recogerla». Miguel pisó el freno de golpe. Giró la cabeza hacia el asiento trasero, pero la mujer ya no estaba allí. El asiento estaba vacío, helado y húmedo. El taxista respiró agitadamente, pero su horror aumentó cuando sintió un aliento helado en su oído derecho y una voz que dijo: «Aún no hemos llegado». Miguel se quedó paralizado. El aliento helado sobre su oído era real, tan real como el volante que apretaba con fuerza entre sus manos sudorosas. Su mente se negaba a aceptar lo que estaba ocurriendo. Giró lentamente la cabeza hacia el asiento trasero. Allí estaba ella, la mujer de blanco. Pero ahora su rostro era visible, pálido, con ojeras profundas y una sonrisa macabra que parecía desgarrarle las mejillas. Sus ojos no tenían pupilas, solo un vacío oscuro que absorbía toda la luz. Miguel gritó. Gritó con toda su fuerza mientras intentaba abrir la puerta del conductor, pero los seguros no respondieron. El motor del taxi se encendió por sí solo, y el vehículo comenzó a moverse, acelerando lentamente sin que él tocara el acelerador. ¿A dónde me llevas?», balbució entre sollozos. La mujer inclinó la cabeza y respondió con su voz suave y fría: «Te lo dije, a la Candelaria». El taxímetro seguía corriendo, pero los números ahora mostraban una cifra imposible: 666.66. Miguel intentó apagar el auto, pero la llave no giraba. La radio, que antes solo emitía estática, comenzó a reproducir una melodía antigua, una canción que su abuelo solía cantar.
La muerte me lleva en su carro frío. Miguel rompió en llanto. Ya no sabía si estaba despierto o atrapado en una pesadilla. Las calles por las que pasaban le resultaban irreconocibles, aunque estaba seguro de haber recorrido esa ruta miles de veces. Las casas parecían antiguas, como si el taxi estuviera viajando a través del tiempo. Y entonces, vio el letrero, «Bienvenidos a la Candelaria». Pero no era el barrio colonial que él conocía. Las calles estaban vacías, las lámparas eran de gas y las casas parecían abandonadas. El taxi se detuvo frente a un portón oxidado. La mujer abrió la puerta y, antes de bajar, miró a Miguel. «Gracias por traerme. Ahora te toca a ti llevar a los demás». «¿Qué? No», gritó Miguel. Pero ya era tarde. La mujer se desvaneció frente a sus ojos y el portón se abrió solo. Detrás de él, había decenas de figuras vestidas de blanco, con rostros pálidos y sonrisas imposibles. Todas comenzaron a acercarse al taxi. El motor se apagó. La radio emitió un último mensaje. «Bienvenido, Miguel. Ahora eres parte del viaje eterno». El sonido de pasos arrastrándose se acercaba al taxi. Miguel, temblando, intentó abrir nuevamente la puerta, pero el seguro seguía bloqueado. A través de la ventanilla empañada vio cómo las figuras vestidas de blanco rodeaban el vehículo. Sus rostros eran idénticos al de la mujer que había recogido, pálidos, con esas sonrisas antinaturales y ojos vacíos. «Déjenme salir, por favor», gritó, golpeando el cristal. Las figuras no respondieron. Simplemente se quedaron allí, observándolo, inclinando la cabeza al unísono. Luego, una de ellas, un hombre calvo con la piel agrietada, se acercó más y apoyó una mano esquelética en el parabrisas. Al instante, el vidrio comenzó a agrietarse lentamente, como si el tacto de esa criatura drenara toda su energía. El vidrio estalló y una ráfaga de aire helado invadió el auto. El hombre abrió la boca y de su garganta surgió un gruñido gutural. «Ahora te toca conducir». Miguel sintió una fuerza invisible apoderarse de su cuerpo. Sus manos se colocaron sobre el volante y sus pies sobre los pedales, pero él no tenía control. El motor del taxi rugió de nuevo, y el coche empezó a avanzar por aquella calle desierta de la Candelaria maldita. A su lado, en el asiento del copiloto, apareció de repente la mujer de blanco. Sonríe satisfecha. «Siempre necesitamos un conductor nuevo», susurró. El taxímetro volvió a activarse, pero ahora no mostraba cifras comunes. En su pantalla parpadeaban nombres. Miguel reconoció algunos. Eran taxistas de su gremio, compañeros que habían desaparecido sin dejar rastro años atrás. Ahora entendía la verdad. El pasajero de la medianoche no era una leyenda, era una maldición. El taxi avanzó hacia una niebla espesa que se tragó todo a su paso. Miguel sintió como su cuerpo perdía peso, como si su alma fuera absorbida por el vehículo. Cerró los ojos, deseando que todo fuera un mal sueño. Pero no lo era. Semanas después, en una madrugada cualquiera, Juan, otro taxista de Bogotá, escuchó por la radio interna una advertencia. «Muchachos, eviten pasar por la avenida del cementerio central. Varios compañeros han visto un taxi amarillo antiguo dando vueltas, sin conductor visible». Juan rió. Historias de miedo para asustar novatos. Pero esa noche, al pasar cerca del cementerio,
Vio un taxi detenido a un lado de la carretera. Una mujer de blanco levantó la mano para detenerlo. Juan, curioso, se acercó y bajó la ventana. Buenas noches, señorita. ¿A dónde se dirige? La mujer sonrió y respondió. A la Candelaria, por favor. Desde la radio de su auto, una voz distorsionada susurró. No debiste detenerte. ¿Te atreverías a tomar un taxi de madrugada después de esta historia? Si te gustan estos relatos escalofriantes, suscríbete a nuestro canal, Historias de Terror, y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros viajes al más allá. Y recuerda, si ves un taxi vacío rondando en la noche, no lo sigas. Puede que Miguel aún esté buscando su próximo pasajero.